Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a, con la ayuda del Señor, a poder meditar en su palabra. Hoy vamos a tomar como versículos centrales para poder estar leyéndolos y meditando y sacando alguna aplicación para nuestra vida. Los versículos de 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Le puse en título a la meditación de esta tarde y el título es Él nos oye. Él nos oye. Obviamente haciendo referencia a nuestro Padre Celestial, ¿no? Que Él escucha nuestras oraciones, está atento al clamor de su pueblo, de sus hijos. Y antes de ir al pasaje de 1 Juan capítulo 5, como introducción pensaba en una mujer del Antiguo Testamento, allí en 1 Samuel capítulo 1, ustedes recordarán el caso de Ana, ¿no? Ana fue una mujer que nos cuenta las Escrituras que tenía un gran pesar en su corazón, una amargura, una tristeza. Cada año cuando subía su esposo y con su otra mujer al templo a rendir ofrendas, ella se sentía mal porque no tenía hijos y la otra esposa de su marido la irritaba en este sentido, y ella lloraba y se amargaba, y cada vez que esto sucedía, dice el versículo 10 que ella con amargura de alma oraba a Jehová y lloraba abundantemente, ¿no? Versículo 12 dice que ella también oraba largamente delante de Jehová, así como un susurro, ¿no? En esa época era común, cuando se iba al templo, que las oraciones sean en voz alta. Como ella lo hacía llorando con tristeza y susurrando, el sacerdote Elí, cuando la vio, se pensó que estaba alcoholizada, ¿no? O sea, también tuvo que soportar ese prejuicio de aquellos que la estaban observando. Pero así todo, ella nunca bajó los brazos, porque tenía la plena confianza en que Él, el Señor, oía su oración. Y es así que cuando termina el capítulo 1 dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y a partir del capítulo 2 hay un hermoso cántico, un cántico de adoración, de reconocimiento de Ana a este Dios tan grande que siempre estaba ahí para oírla. Quizás la respuesta a esa oración no vino en el tiempo que ella esperaba, ¿no? Pero vemos en Ana una mujer que supo esperar en Dios, que supo derramar su alma, su corazón, en amargura, en llanto, en oración, y Dios estaba ahí oyendo su oración. 1 Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14 y 15, y dice así: y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién? En Él, en nuestro Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y acá leemos todos juntos, Él nos oye. Él nos oye. Y estas tres palabritas la verdad que me impactaron mucho, porque ¿cuántas veces, no? Quizás estamos con una situación que trae pesar a nuestra vida y oramos al Señor, quizás desde hace tiempo, a veces hasta abrimos nuestro corazón y lloramos y tenemos una amargura, puede ser como en el caso de Ana, o quizás no. Pero a veces tomamos la oración como algo que es no un elemento tan poderoso como debería ser. Quizás oramos para comer, oramos cuando nos vamos a dormir, oramos para levantarnos, pero no nos tomamos de este recurso tan hermoso y poderoso que debe llevar a elevar nuestra mirada hacia Dios, sabiendo que Él está ahí escuchándonos siempre, para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y el versículo 15 dice: si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate las promesas que están en estos dos versículos, ¿no? Y en estos versículos que vamos a ver hoy, encontramos dos cosas con respecto a la oración. Primero la base de la oración y después el principio de la oración. La base de la oración es este hecho tan simple pero tan maravilloso, que Él nos oye. Esa es la base de la oración. Y acá dice que el saber que Él nos oye es lo que nos tiene que dar a nosotros, ¿qué cosa? Confianza, fe, seguridad, cada vez que nos acercamos a su presencia, al trono de su gracia.
Acá Juan usa una palabra en el original que es muy interesante para la palabra confianza, que se traduce como confianza. Y es la palabra parresía. En su origen esta palabra parresía se usaba para decir que las personas tenían libertad para hablar. Libertad para hablar. Por ejemplo, en una nación democrática se supone que los ciudadanos tienen libertad, ¿no?, para hablar, para expresarse, para votar, para opinar, para elegir. De ahí viene este término libertad de palabra, que después más tarde se usó este término para traducirse como confianza. Por eso acá dice, tenemos esta confianza que Él nos oye. ¿Y cómo podemos usar esto de libertad de palabra con respecto a la oración? Bueno, sabemos que cada uno de nosotros tenemos libertad para hablar con nuestro Dios, para expresarnos con nuestro Dios, para abrir nuestro corazón delante de Él y decirle lo que nosotros tenemos en nuestro corazón guardado. Tenemos esa libertad con Dios para hablar. Y el saber que Él siempre está ahí para escucharnos, para oírnos, y está más dispuesto Él para escucharnos que lo que nosotros estamos dispuestos muchas veces a orar, es lo que nos llena de verdadera confianza y seguridad. No tenemos dificultades para llegar a Dios en oración. A veces somos nosotros los que ponemos esas trabas. Si somos sus hijos, el Señor nos abrió esa entrada, ese camino directo hacia la presencia del Padre. Ahora la pregunta es, ¿estamos aprovechando este privilegio que tenemos? Cada día, en cualquier instante, en cualquier momento, podemos elevar nuestra alma en oración hacia Dios, con la plena confianza y seguridad de que Él nos oye. Yo tenía un profesor que iba a una escuela evangélica cuando era chico. Era como el profesor que nos daba la materia espiritual, por así decirlo, ¿no? Nos hablaba de la Biblia, nos contaba historias bíblicas, nos enseñaba. Y siempre me quedó grabado que él decía que oraba cuando iba manejando. Y yo era chico y me lo imaginaba manejando con los ojos cerrados, ¿no? Y digo, este hombre, un día no lo vamos a tener más de profesor. Pero no era así, ¿no? Uno puede orar inclusive cuando maneja, cuando está caminando por la calle, cuando está en la cola del banco. En cualquier situación y circunstancia podemos tener esa libertad para hablar con Dios. Dios siempre está esperando que nosotros, sus hijos, vayamos a Él. Hace no mucho tiempo atrás, las personas que estaban a la distancia, ¿cómo se comunicaban? ¿Con WhatsApp? Con carta. Por ahí algunos tenían teléfono fijo en su casa, y si no íbamos a la casa de una vecina en el barrio, si teníamos que llamar a algún familiar, ¿sí? Doña Juana, ¿me dejas una llamadita, no? Así se usaba antiguamente. Le contamos a los más jóvenes que ya nacieron con el celular en la mano. Pero era una expectativa tremenda, ¿no? Cuando uno esperaba una carta de un familiar, de un ser querido, de alguien a quien tenía lejos. Era algo que lo estaba esperando. Y se veía que el cartero estaba por el frente repartiendo cartas, ¿no? Acá, llegó la mía. Y podríamos decir, ¿no?, que el Señor también está esperando que nosotros le llevemos nuestras comunicaciones a Él. Hay un versículo muy conocido, Hebreos 4:16, a ver si se lo acuerdan de memoria. Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, fíjate, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, en primer lugar, la base de la oración. Saber que Él nos oye y que tenemos esa libertad en cualquier momento, en cualquier lugar, de decir, de expresarnos, de abrir nuestro corazón. Si es necesario, dejar en sus pies todo nuestro pesar, nuestra amargura, nuestro llanto, que a veces lo tenemos ahí de hace mucho tiempo, porque el Señor parece que no nos escuchara o que no contestara nuestras oraciones. En segundo lugar, el principio de la oración. Dice el versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El principio es que tenemos que pedir, ¿cómo? Conforme a su voluntad.
¿Dios nos oye? No nos queda duda, lo creemos, lo abrazamos con fe. ¿Tenemos libertad para entrar en su presencia? Sí. ¿Nos podemos acercar confiadamente? Sí. ¿Vamos allá del oportuno socorro? Sí. Pero hay un principio. Nuestras oraciones deben ser conforme a su voluntad. Este es un tema, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo sé cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo sé cómo pedir o qué pedir o cuándo pedir? Como un principio general, tenemos que saber que la voluntad de Dios, ¿dónde la dejó expresada Él? Acá, en su palabra. Entonces, como algo fundamental, cuando nosotros vayamos a pedirle algo a Dios, cuando nos presentemos en su presencia, confiadamente, sabiendo que Él nos oye, que está contento que vayamos a Él, bueno, tenemos que saber que lo tenemos que hacer conforme a su voluntad. Entonces, si sabemos que su voluntad está revelada en su palabra, la pregunta es que nos tenemos que hacer nosotros: ¿cuánto estoy yo cerca de su palabra? ¿Cuánto conozco de su palabra? ¿Sí? Porque si no, no voy a conocer al Dios de la palabra y no voy a conocer tampoco su voluntad. No voy a saber qué pedir ni cómo pedir. Orar conforme a la voluntad de Dios, dice un comentarista, es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseemos o insistamos que Él haga por nosotros. Levante la mano el que alguna vez ha caído en este error, podríamos decir, de querer que Dios haga lo que nosotros queremos. Insistimos en esto, y te pido por esto. Sí, yo también levanto, ¿no? ¿Cuántas veces? Y hasta aconsejarlo es una oración. Exactamente, sí. Exactamente, como si Dios no supiera qué es lo mejor para nosotros. Estamos viendo acá palabras de Dios a través del apóstol Juan. Juan, en sus otros escritos, en los evangelios, también en sus cartas, establece, podríamos decir, las condiciones de la oración, para que realmente sean condiciones que nos lleven a orar y a presentarnos delante de nuestro Dios confiadamente, sabiendo que nos oye, pero de acuerdo a su voluntad. En primer lugar, no pongan alarma cuando tienen horario reunido. No, eso no dice Juan. En primer lugar, en 1 Juan capítulo 3, 22 vamos a leer. 1 Juan capítulo 3, versículo 22. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien, primer condición para que nuestra oración esté conforme a la voluntad de Dios. Dice que cualquier cosa que pidamos, las vamos a recibir de Él. ¿Pero por qué? Porque guardamos y hacemos ¿qué cosa? Lo que a Él le agrada. Entonces, la primera condición que acá el apóstol Juan deja escrito en este versículo es la obediencia. La obediencia es una de las tres condiciones que vamos a ver para tener una oración eficaz, una oración conforme a su voluntad y una oración contestada. Acá dice que recibimos lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas, ¿cómo estamos en cuanto a la obediencia a lo que la palabra de Dios nos pide? ¿Cómo estamos en cuanto a la obediencia? ¿Somos obedientes a lo que Dios nos habla cada día a través de su palabra? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios? Porque la escuchamos cuando nos hablan los hermanos en los cultos, en las reuniones, porque leemos su palabra, porque los chicos, aún de su temprana edad, en la escuela dominical, los maestros les enseñan acerca de la voluntad de Dios. O sea, el conocer está a nuestro alcance, pero no así el obedecer. Entonces, primer condición para que una oración sea contestada y sea elevada conforme a su voluntad es la obediencia. Recibimos lo que pedimos porque guardamos su mandamiento y hacemos lo que a Él le agrada. En segundo lugar, dice Juan, allí en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7, os digo, no, estoy en Lucas.
Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice después? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, así como la primera condición para la oración era obedecer a Dios, guardar sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada, acá otra condición que vemos para recibir lo que pedimos es permanecer en Cristo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces sí vamos a tener oraciones contestadas de acuerdo a su voluntad. Y permanecer en Él es habitar en Él y con Él, que su palabra more en abundancia en nosotros. Entonces sí, Él va a abrir las puertas de los cielos a nuestras oraciones. Cuanto más cerca nosotros vivamos de nuestro Señor, cuanto más cerca vivamos de nuestro Señor, más vamos a orar como es debido, más vamos a conocer el propósito de Dios para nosotros, su voluntad, y vamos a orar correctamente. Y mayor también va a ser la respuesta que vamos a recibir de parte de Dios. Pero hay una tercera condición para que una oración sea eficaz, para que una oración sea de acuerdo a su voluntad. Juan capítulo 14, versículo 14, ahí cerquita donde estábamos. Juan 14, 14. Vamos a leer desde el 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjate lo que dice acá Juan como otra condición de la oración para que sea una oración contestada. Pedir en el nombre del Señor, pedir en su nombre. Esta es otra condición para la oración. Dice que si pedimos alguna cosa en su nombre, Él la hará. Cada vez que nosotros oremos podríamos hacer la siguiente prueba, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos. ¿Podemos decirle al Señor Jesús cuando oramos, dame esto que te estoy pidiendo por causa de ti y en tu nombre? ¿Nos atreveríamos a decir eso? Si estamos pidiendo bien y de acuerdo a su voluntad, sí, no tenemos que tener duda. En tu nombre, Señor, te pido esto. Y su palabra dice que esa oración va a ser contestada. Entonces fíjate vos las tres condiciones, ¿no? Primero, obediencia. Si guardamos su mandamiento y hacemos lo que a Él le agrada. En segundo lugar, la segunda condición, si permanecemos en Él y en su palabra. Y en tercer lugar, la tercera condición, cuando oramos en su nombre. ¿Sí? Bien. Hay algo también muy importante que podemos ver en el Salmo 86, y que es la experiencia de David. Cuando él oraba realmente confiado en Dios. Decíamos al principio que Él nos oye, ¿no? Y que eso nos da seguridad. Y que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Fíjate lo que dice el Salmo 86. Acá en mi Biblia hay un título para este salmo, que es una oración de David, que es oración pidiendo la continua misericordia de Dios. ¿Sí? Y acá David va a exponer un montón de motivos por los cuales él se acerca a Dios con verdadera confianza. ¿Qué es lo que hoy nos tenemos que llevar en esta tarde? Quizás estamos pecando en incredulidad, quizás dudamos, quizás ha decaído nuestra fe, porque hace tiempo que estamos orando por algo y el Señor no nos responde. Quizás eso trae un pesar, una carga, una amargura a nuestro corazón. Pero hoy tenemos que irnos con esta seguridad. Él nos oye. Él no es ajeno a lo que nos pasa. Y David acá, en este salmo, deja su experiencia, ¿no? Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy, ¿cómo? Afligido y menesteroso. Acá vemos entonces que una de las cosas que nos tiene que a nosotros fortalecer nuestra confianza en la oración es que Él se compadece de nuestra necesidad. Él ve nuestra vida, Él nos conoce, Él sabe que muchas veces estamos como David acá afligidos,
en necesidad, tristes, angustiados, con un problema que parece que no tiene solución. Puede ser de salud, problema familiar, problema laboral, de cualquier índole. Dice, escúchame, oh Dios, porque estoy afligido. Entonces, tenemos un Dios que se compadece y conoce nuestras necesidades. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. El versículo 2 dice David, guarda mi alma porque soy ¿qué? Piadoso. Él estaba diciendo, Señor, yo tengo una vida que he entregado a ti. Confío en ti. Responde mi oración. Y acá vemos que el Señor conoce nuestro corazón. Si nosotros somos piadosos delante de Él, le buscamos cada día, el Señor va a responder nuestras oraciones. El versículo 3 y 4 dice, porque a ti clamo todo el día, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Tenemos un Dios que ve nuestra perseverancia también. No nos cansemos nunca de orar. Orar sin cesar. Sin cesar, ¿no es cierto? A ti clamo todo el día, decía David. Y si realmente somos perseverantes, Dios está viendo eso. Dios está viendo eso. Y eso también tiene que ser otro motivo para tener confianza cada vez que oramos a Dios. Versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Otro motivo para confiar en cada vez que oramos en Dios es que tenemos un Dios que es bueno. Él es bueno. Él no quiere que estemos mal, que nos pasen cosas malas, que vivamos con un peso, con una carga, con una tristeza. Él es bueno. Por eso podemos decir como David, escucha, oh Dios, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualan tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y orarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Acá encontramos otro motivo para tener confianza cada vez que oramos a nuestro Dios, que Él es todopoderoso, que Él es hacedor de maravillas. Cuando parece que las cosas no tienen solución, cuando parece que nuestra salud, los médicos nos dicen no sé qué hacer, cuando parece que nuestras relaciones, nuestra familia están destruidas y no sabemos más qué hacer, cuando parece que no avanzamos en el trabajo, en un montón de aspectos, tenemos un Dios que es hacedor de maravillas. Él es todopoderoso. Versículo 11. Enséñame, Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y fíjate acá como dice. Y has librado, dice David en tiempo pasado, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Él estaba orando ahora en tiempo presente, pero en su oración recuerda cuando Dios ya lo había librado. Dios ya lo había librado. Eso también es un motivo para que nosotros confiemos cada vez más en nuestro Dios, en aquel que nos oye. Pensá en cuántas veces el Señor ya te libró, cuántas veces el Señor ya te contestó. Aferrate de eso para tu tiempo presente y para la oración que hoy estás elevando a tu Dios. No dejes de confiar en Él. Y dice el último versículo, haz conmigo, Señor, para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. ¿Y cómo termina el Salmo? Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y acá tenemos otro motivo hermoso para confiar en la oración, que es su fidelidad. Tú, Señor, me ayudaste, tú, Señor, me consolaste. Él es fiel, Él es todopoderoso, Él es hacedor de maravillas, Él conoce nuestra necesidad, Él ve cuando nosotros oramos con perseverancia y no bajamos los brazos. Él es bueno. Miren cuánto motivo para decir, Señor, hoy llego a tu presencia, confiado, sabiendo que me estás escuchando.
quiero que respondas mi oración conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. Y no nos olvidemos que la voluntad de Dios se va a manifestar a través de una vida de obediencia, a través de permanecer en Él y a través de elevar nuestras oraciones en su nombre, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra, unos breves pensamientos, pero para que nos llevemos a nuestros corazones y sigamos, ¿no?, pensando, meditando. A mí esas 3 palabritas de 1 Juan 5:14 ya me impactaron, me estuvieron resonando. Él nos oye. Listo. Él nos oye. Y eso me da una paz, una tranquilidad, un gozo, a pesar de las cosas que podemos estar viendo, ¿no? Saber que Él nos oye. Llévate esas 3 palabras y confía en el Señor. Que Dios te bendiga.